Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva temporada de su programa, El Café Psicológico Juvenil. Este va a ser el primero de esta tercera temporada. Estén muy pendientes de los siguientes temas que yo sé que les van a encantar. Estamos muy felices de empezar con el pie derecho a este nuevo programa. Yo sé que les va a encantar. Tenemos un tema muy bueno para ustedes, les va a agradar demasiado. Yo sé que ahorita la mayoría de los jóvenes están inmersos en lo que es el cine, y qué mejor que con el tema del día de hoy. Pero antes de presentar todo lo que vendría siendo el tema, me gustaría presentar y agradecer al Instituto de Formación Profesional Psicológica y Jurídica, el cual nos encontramos en la Avenida Américas número 403, y también agradecemos al Instituto de Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano por siempre estar comprometidos con la salud mental. Igual me gustaría presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos invitados muy especiales, invitados de alta gama, empezando por este lado con el psicólogo Emilio Aburto Casillas. Él es licenciado en psicología, cuenta con diplomado en uso de cine como instrumento didáctico para la prevención de riesgos sociales, tiene un diplomado y certificado en fotografía forense, es psicoterapeuta clínico y ha sido reportero, articulista, locutor, coordinador editorial y analista de información para medios de comunicación. Además es conferencista y docente a nivel superior. Y por el otro lado tenemos a Alejandra de Jesús Hernández Hernández. Ella es licenciada en diseño gráfico y futura directora de belleza independiente de Mary Kay. Durante su educación se capacitó en canto, pintura y teatro, asistiendo a un bachillerato especializado en artes, donde se enfocó en actuación y danza contemporánea. En la universidad comenzó su formación como consultora de belleza Mary Kay, destacándose y siendo reconocida por la empresa. Y también queremos agradecer a todas las personas que están detrás de cámaras. Agradecemos infinitamente a la licenciada Felisa Ruiz en Trabajo Social, y también a nuestro director Luis Ángel Ceja Rodríguez, director de IBDH, y la directora Yolanda Rodríguez Juan. Y pues bueno, queremos invitar a todos ustedes que nos están viendo a que nos expongan sus dudas o comentarios para así poder reflexionarlas en el programa durante un espacio que vamos a abrir especialmente para sus comentarios. Y pues bueno, sin más preámbulos, queremos presentarles el tema del día de hoy, que es cinematología. Antes de iniciar con el tema, me gustaría dar una cita de Jean-Luc Godard, que es cineasta de la nueva ola francesa. No sé si dije bien el nombre porque es francés. Jean-Luc Godard. Mejor. Sí, pues bueno, él es conocido por varias obras maestras que han dejado una huella profunda en la historia de lo que viene siendo el cine francés. Una de las más grandes es About Soufflé Sin, que es Sin Aliento, así también la conocen. Y bueno, una frase que él marca demasiado durante este trayecto que ha realizado con lo que es el cine, siendo director, siendo creador de estas obras, es: no es que el cine sea la vida, sino que la vida es el cine. Una película no es solo una historia, sino la forma en la que se cuenta, cómo se presenta, la relación entre el espectador y la imagen. El cine debe ser visto no solo por un medio de entretenimiento, sino como un arte que refleja la realidad, cuestiona nuestra percepción y nos ofrece nuevas formas de ver el mundo. Y pues bueno, esta cita me gusta mucho porque toca y resalta a profundidad lo que es el cine, lo que es el arte, su capacidad de influir en el arte y cómo lo podemos entender, y muchas veces cómo es que estas historias, todo esto que se maneja durante el cine, muchas veces la experimentamos en la vida. Y pues bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, y bueno, más que nada de estar aquí presente también. Con gusto, maestro. Muy bien, muchas gracias. Y entrando en materia y en tema, creo que la parte más rescatable o más profunda de la observación que hace Godard sobre el cine tiene que ver con esa parte de la transformación de la percepción, ¿sí? Transforma nuestra percepción, y eso es en mucho parte de lo que tiene el cine precisamente, que nos permite estar inmersos en realidades alternas, ¿sí? En realidades creadas, y así ha sido desde el principio, además, así ha sido desde el principio de la creación del cine
como entretenimiento. Ajá, que nos muestra como esa percepción visual a diferente, o sea, cada persona lo toma y dice, ¿qué es esto? O sea, cada persona tiene su percepción visual de lo que es y lo va plasmando ya sea en su realidad, va adquiriendo cierta aptitud o modalidad. Así es. Y pues bueno, me gustaría ya entrar a lo que vendría siendo en tema, como la primera pregunta para poder desenvolverla aquí en plática, y qué mejor que en compañía de un rico café. Con este clima que sabemos que Jalapa es muy cambiante. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿qué es cinematología y qué define al cine como forma de arte y medio de comunicación? Bueno, propiamente hablar de cinematología o de filmología, como también se le llama, estamos hablando del análisis y del estudio y el análisis profundo de la cinematografía, o sea, del cine, precisamente como materia de percepción. Hemos hablado del cine como el séptimo arte, ¿sí? Sí. El cine es hijo directo de la fotografía finalmente, Sí, claro. es decir, el cine es fotografía en movimiento. De hecho, la técnica, lo tecnicismo del cine es fotografías consecutivas que son las que dan la sensación de movimiento, ¿no? Y bueno, cinematología vendría siendo eso, ¿no? El conocer el cine a través del estudio profundo de sus técnicas, de sus planteamientos, de todo lo que como estructura nos presenta, ¿no? Claro, más que nada, y también un rasgo importante también saber como la parte de su etimología, de dónde viene como la palabra cine, ahora sí, cinematología, que pues es el movimiento tal cual de imágenes, de fotografías, porque es el movimiento tanto visual, tanto de expresiones, tanto de cuerpo, y es algo como, o sea, sinceramente es algo con rasgos de, o sea, en sí parte toda la fotografía, porque la fotografía fue lo primero para dar impulso, para crear lo que es esto. Cuando los hermanos Lumière presentan el primer cinematógrafo, el primer aparato que proyectaba cine por allá en 1902, lo hacen además de manera espectacular, con una de las primeras, haciendo tomas de la vida cotidiana. Ellos filmaban la cotidianidad y de hecho el cine nace primero como un instrumento más de corte documental, ¿sí? Y empezaban a documentar lo cotidiano. Existen anécdotas que podríamos decir que a lo mejor pueden ser leyendas urbanas, pero existen anécdotas de que esa llegada del tren a la estación, ¿sí? Hizo que más de uno se levantara del asiento y quisiera saber cuando lo vieron por primera vez, ¿sí? ¿Por qué no lo concebimos? Bueno, porque el cine ya es parte de nuestra cotidianidad, pero no lo era en ese momento, Entonces, generó toda una expectación fabulosa, ¿sí? A ver estas imágenes en movimiento, ¿sí? Y empezó así como un proceso documental, un proceso de documentar lo cotidiano. Exacto, que pues fue como la primera parte de ser documentos de la vida diaria, cotidiana, todo eso, o sea, crear como esa narración y tener como eso bien dicho en nuestra historia. Así es. Sí, de hecho, cómo generaron también las primeras fotografías, ¿no? Que era una cabina muy grande y cómo tenía que ser la revelación de las fotos, que es un punto muy importante porque justamente como lo mencionaba, el cine destaca lo que son las diversas perspectivas, ¿no? Y cómo mezcla, aparte de lo que son los asuntos cotidianos que nosotros como personas enfrentamos día a día, mezcla algo muy importante que son las emociones y cómo también resalta lo que son estos medios artísticos, incluso contextos socioeconómicos, que a lo mejor estando dentro de una cierta población no podemos observar, y cómo llega el cine también a querer observar otras partes del mundo, cómo mezcla la historia, la estética, las técnicas narrativas, y cómo también este cine que viene y trae lo que son los elementos visuales, los sonoros, los narrativos, y cómo va generando estas historias. Voy a hacer una observación. Sí.
Y una observación de corte psicológico. Lo primero a lo que aludiste fue a las emociones, Sí, sí. no a lo técnico. Déjame decirte, el cineasta sueco Ingmar Bergman solía decir que el cine era el único arte que no pasaba por el filtro del intelecto, que aludes directamente a las emociones y se brinca el filtro del intelecto, ¿sí? Eso es una afirmación, una aseveración muy interesante. ¿Por qué lo decía esto Bergman? Porque el cine no nos da chance de hacer análisis de primera intención. Cuando nosotros hacemos análisis cinematográfico, es una cuestión muy razonada, muy pensada, y es ver y ver y ver nuevamente una película, ¿sí? Cuando nosotros vamos a ver cine, de la forma en la que nosotros apreciamos el arte, como la pintura, como la escultura, como el teatro, ¿no? De la forma en que lo escuchamos, como en la poesía, ¿no? La música, sí, por supuesto que lo sentimos, por supuesto que va hacia nuestra emoción, pero pasa precisamente por el filtro del intelecto, por el filtro del yo que entiendo, ¿sí? En el cine es tan impactante, y por eso también los, digamos, detractores de la postura del cine como arte consideran que el cine es mero entretenimiento, tiene que ver precisamente con que de primera intención el cine va directo a nuestras emociones. De inmediato nos hace llorar una escena, de inmediato nos produce miedo, de inmediato nos incomoda si es muy bizarra, muy fuerte, muy grotesca, ¿sí? Nos enternece, y lo hace de manera inmediata, lo hace de manera automática en cuanto estamos viendo, ¿no? No tenemos que sentarnos a analizarlo, a ver las formas, los colores como las artes plásticas, a escuchar con cuidado y atentamente, y que sea armoniosa una secuencia musical. No, el cine directamente nos toca las emociones, ¿sí? Y esa es una de las características que como arte, de hecho, tiene para nosotros, ¿sí? Porque no nos permite hacer ese filtro para que nosotros veamos de manera intelectual una película, para que nosotros la entendamos, ¿no? Y hagamos un análisis de ella. Tenemos la necesidad de verla nuevamente. La primera vez va a pegar en tu emoción. Y nosotros nos protegemos de esa emoción para hacer el análisis ya después de revisar la cinta reiteradamente. Esa es una característica del cine. Y curiosamente fue a lo primero a lo que tú aludiste durante tu comentario. Y es que justamente llegué de esta forma porque ¿cuántos de los que nos están viendo no han pasado por esto, ¿no? Que se reflejan en las historias, ¿no? Que muchas veces, si nosotros, no digo que no sean buenas las historias, pero muchas veces si nosotros nada más vemos la pura historia sin música, es como de, qué triste. Pero lo que nos llega como refuerzo en el cine, yo siempre he dicho que el mejor amigo del cine es la música, los efectos sonoros. Porque la música puede llegar a penetrar tanto en los sentimientos de las personas, que muchas veces hay cierto tipo de melodías que generan más lo que vendría siendo estas emociones, ¿no? Como lo que es la tristeza, ¿no? O como una música te puede generar tanta ansiedad como de, ¿qué está pasando, no? Y el refuerzo con el cine, la música, hace que las emociones se muevan y estemos como inmersos y nos sintamos dentro de la historia. Sí, claro, algo que dices muy importante, la música es un factor así súper importante, ya que, o sea, nos vamos a entablar, si digamos la escena pasa que, no sé, algo triste. Sí. O sea, literalmente el sentimiento, la emoción cae y tú dices, ya estás derramando una lágrima. Claro. O que si es una escena de terror te ponen la música así toda terrorífica, sí, y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Hasta te quieres esconder en la misma sala o donde tú estés y dices, ok, está pasando esto. Y también, o sea, también con la música alegre, y tú dices, agarras lo primero que tienes y dices, ok, la voy a volver a ver, pero ya vas con un poco más de que dices, ya preparada, dices, pero vuelves a sentir eso, o lo que no habías sentido en ese momento, lo sientes de nuevo si la vuelves a ver. Es una parte importante porque el cine en sí es una manera de contemplar todo lo que nos va narrando. Cada quien lo va a tomar de manera diferente en su percepción,
Y es algo muy, muy bonito de esa parte. Sí, y qué bueno que mencionó a los hermanos Lumière, porque hay una película que incluso si la buscan en YouTube la pueden encontrar, que es El viaje a la luna, y como que esta también evolucionó mucho, aparte de la del tren. Y me gusta mucho tocar este punto porque cómo es que llegaron a hacer ya la... Siento que fue de las primeras películas, si no fue la primera, que ya metieron lo que vendría siendo efectos, ¿no? Con utilería y todo como con más producción, y por eso es que llegó a causar tanto impacto. Igual, ajá, dígame. Sí, El viaje a la luna, que también es una producción francesa, en este caso de Georges Méliès, es quien la dirige, y efectivamente está considerada como la primera cinta que saca al cine del tema, digamos, lo que habíamos dicho del tema documental, y la convierte en un entretenimiento a partir de la fantasía. Empieza a trabajar con escenografía, empieza a trabajar con una historia fantasiosa, empieza a trabajar con personajes de fantasía, que eran los habitantes de la luna, ¿sí? Y empieza a crear efectos especiales, digamos. Para la época era maravilloso ver el cohete llegando a la luna y clavándose en el ojo de la luna, ¿no? Y cositas por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, y estamos hablando, por supuesto, de los albores del cine como producto de entretenimiento, Claro. ¿no? Sí, Que finalmente todavía cine mudo, ¿sí? Y bueno, ya a partir de ahí también vamos a ver cómo otras personas. En 1912 se hace la primera adaptación de la obra de Frankenstein de Mary Shelley, ¿sí? El moderno Prometeo era el nombre original de la novela, y es una cinta que dura 12 minutos. O sea, un resumen de 12 minutos en el que nos presentan por primera vez este concepto del monstruo creado por Victor Frankenstein, ¿no? Sí, y ahorita que menciona eso, algo que podemos mezclar con lo que viene siendo el cine es lo del medio de comunicación, ¿no? Porque sabemos que muchas veces decimos medio de comunicación y lo primero que dicen es, pues una red social, la televisión, ¿no? Empiezan como a describir cosas como muy lógicas, ¿no? Pero no saben que el cine también maneja todo esto, ¿no? Cómo es que mediante, por ejemplo, regreso a mediante las emociones, ya es una forma de comunicar. Cómo podían hacer la interpretación en el cine mudo. O sea, tú entendías la historia con solo ver todo eso, y en blanco y negro, no podías ver paleta de colores, no podías observar nada. ¿Y cómo es que eso ya comunicaba un mensaje, una historia? Así es. Sí, claro, bueno, algo importante que antes, pues obviamente las películas eran así silenciosas, conocidas, silenciosas o mudas, pero lo que caracterizaba era que las expresiones faciales eran una forma de transmitir. Ahora sí, la mímica, las expresiones, era la forma en cómo se transmitía, y cómo eso fue como su avance. Y ahorita dices en medio de comunicación, claro, pues ahorita lo podemos ver en todos lados, que están las plataformas, que puedes ver todas las películas que estamos hablando, que YouTube, que Netflix, que varias plataformas que te manejan lo que viene siendo películas, ya ahora sí creadas por parte también del cine. Y en sí, esta parte es cómo se divulga, porque todo empieza desde una solamente imagen. Como no se necesita más que unos segundos para que tú quieras ver una película, con tan solo ver una imagen. Claro, y el cine es maravilloso porque, aunque no lo crean, tiene la capacidad de influir en lo que es la opinión pública, en moldear lo que son ideologías, incluso en observar diferentes visiones del mundo, ¿no? También nos puede ayudar que vean y exploremos a través como espectadores lo que está pasando. Y como decía, muchas veces como un espectador, a la primera vez que vemos la película es como de, eso no lo vi, ¿no? Y a la siguiente, esto no lo había visto, mira, y ya lo contemplan. Y no me va a dejar mentir usted tampoco. Cuando uno ya está inmerso en lo que son el cine, sabemos un poquito más de, por ejemplo, lo cuestiones técnicas y así, ya no podemos observar bien el cine. Porque ya no lo podemos disfrutar y ahora estamos, mira, ya hay un error técnico, tal vez si hubieran hecho esta toma mejor, mira, me gusta esto, pero tal vez la paleta aquí hubiera estado mejor. Como que ya no la disfrutamos igual por estar observando todos los detalles, haciendo este análisis cinematográfico.
¿O será que eres muy crítico? O sea que Puede que sí, un poco. un poquito. No, pero algo que dijiste de que luego por cuestiones técnicas, yo me acuerdo que pues en este periodo que pues estaba estudiando diseño, se me quedó muy clavado la publicidad que es así inconsciente, que aparece luego en las películas, o sea, en el cine, así un pedacito y tú dices, ok, está comiendo esto. Ya después tú, inconscientemente o conscientemente, tú ya estás replicando esa forma o esa ideología, porque dices, es un medio de comunicación que uno va repitiendo acciones, tú dices, vas tomando, te sientes identificado, o sea, vas creando esas emociones, vas plasmando otras emociones y es un sinfín. Sí. A lo mejor sí tienes un poco de razón en el sentido de que de repente te pones ya demasiado crítico Sí. en cuanto a ver la película. En esta parte, finalmente sí tienes que entrenarte Claro. como para sentarte a ver la película, ¿no? Y saber que voy a ver la película, no analizarla, voy a disfrutar del lenguaje cinematográfico, Sí, claro. que esa es otra particularidad muy sobresaliente, por ejemplo, en el tema de las adaptaciones literarias al cine. Lo primero que tenemos que entender es que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son completamente diferentes. Estamos viendo dos productos completamente distintos, ¿no? Entonces, sí sentarnos a ver la película, ¿sí? Y a ver cine, ¿sí? Sí podemos aprender, por supuesto, a ver un cine crítico o de manera crítica, como para decir, por lo menos, me parece que es una buena película, me parece que es una mala película, ¿sí? De acuerdo. ¿Por qué? Como para no consumir de todo, ¿no? No consumir basura como si fuera un manjar, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener algo de ojo crítico, pero sí también tener la disposición de ver el cine desde el lenguaje del cine, ¿sí? Y ya después, si quieres, te das la oportunidad de volver a revisarla y de verla de manera más técnica y etcétera, ¿sí? E incluso de manera psicológica. Aún cuando vas a tratar de extraer, por ejemplo, el mensaje o el impacto psicológico que puede tener la cinta, primero la vas a ver como cine, la vas a ver como lo que es, y vas a vaciar primero la emoción que te hizo, que te dejó sentir, ¿no? La película por sí misma. Lo que la película, el cine la vas a analizar además por lo menos en 3 dimensiones, que es lo que te quiere decir el director en el momento en el que está filmando, lo que la película significa en el tiempo que tiene al interior, ¿sí? Pero además, y lo que implica, junto con lo que implica en el momento en el que fue filmada, ¿sí? ¿Y qué significa la cinta al día de hoy? Una película filmada en la década de los 70 tiene características muy particulares del periodo, ¿no? Y tiene una connotación y un significado bien particular y una lectura bien particular del lenguaje que implicaba socioculturalmente en ese momento. Entonces, tenemos que saber, cuando vemos la cinta, qué es lo que realmente está significando en el tiempo que está representando, en el tiempo en el que fue filmada y en el tiempo en el que nosotros estamos visualizando, que son 3 momentos distintos en los que va a enviar un mensaje diferente en nuestra película, ¿no? En muchos casos. Sí. Entonces vamos a darnos la oportunidad de ver cine palomero, ¿no? De sentarnos a verlo, a disfrutarlo y a dejarnos envolver por la magia de esa película, por el mundo que al que nos está llevando, por la lógica de ese mundo, ¿no? Y ya después la volvemos a ver y ya sí le criticamos todo y decimos, eso sí está muy jalado, ¿no? Eso no es... Ahí ya no ¿Qué se fumó el director cuando pensó en eso, no? Sí, claro, no, sí. Es envolvernos en esa magia del cine, o sea, estar dentro de ese lobby, diríamos, dentro de ese espacio, de envolvernos, porque luego nada más vamos como en esa parte de que, no, pues a analizarla para ver si nos gusta o no nos gusta, y ya, pero no, el chiste es envolvernos dentro de ella. Así es.
porque es algo muy diferente y siempre lo he dicho, primero velo, ya después critica. Ahora sí, ya después podemos decir es mala, es buena. Si nos gusta o no nos gusta, la puedo recomendar, la puedo ir a ver 1000 veces o me compro todo para tenerlo ahí en mi casa, pero es eso. Sí, y claro, ahorita mencionaba la palabra del tiempo, ¿no? La temporalidad de la película que se esté viendo, incluso los gustos, y esto me trae a los géneros cinematográficos. ¿Cuáles son los principales géneros cinematográficos y cómo es que han evolucionado estos a lo largo del tiempo? Podemos hablar, por supuesto, de la comedia, ¿sí? Que fue además uno de los primeros géneros explotados. Claro que ¿sí? sí. Podemos hablar, por supuesto, del cine de terror, del cine de fantasía, podemos hablar del drama, ¿sí? La ciencia ficción. De la fantasía, ciencia Documental. ficción. Ahora sí es romántico, que luego se divide como también en 3 etapas, que es comedia romántica. Justamente eso. O Ya sea, hicieron como una mezcla, ¿no? Ya se hicieron una mezcla de varios géneros y ya en una película, en una producción ya podemos ver varios géneros. Varios géneros, y además se van creando géneros de alguna manera. Es decir, ya se considera una vertiente muy particular, por ejemplo, el cine de superhéroes Sí, claro. en particular. Claro. Hoy en día, para hablar de contemporaneidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, eso es que, ¿qué significa eso? ¿Que el cine de superhéroes es algo nuevo? Bueno, pues de hecho, en 1932 se realiza la primera película que aborda a Batman. Cobran unos personajes así muy peculiares, con unos trajes, que esa es otra cosa. Tenemos que ver el cine como fue hecho en su momento y no desmerecer lo que era el cine, ¿no? Sí. Que de repente dices, esos efectos están muy chafas. Mira, es una película de 1940, ¿no? Al contrario, lo que estás viendo es un verdadero alarde de tecnología de la época, ¿no? Y eso que te está transmitiendo es verdaderamente aterrador. Las primeras grandes películas de terror no utilizaban efectos especiales, utilizaban terror psicológico. Sí. Cuando en la década de los 60, de la década de los 70, nos traen, por ejemplo, películas como El bebé de Rosemary, una película que le costó la vida a su protagonista, porque hubo por ahí un personaje muy famoso, Charles Manson, que consideró que efectivamente la actriz Sharon Tate estaba a punto de dar a luz al diablo, y la mandó matar a través de los miembros de su secta, de manera brutal. O sea, realmente se lo estaban creyendo. Y es una película que cuando tú la ves y lo que decimos hace un momento, te inmersas en ella, no necesita efectos especiales para hacértela sentir terrorífica. Y en otros aspectos, otros aspectos creaban verdaderamente mundos fantásticos, increíbles. De nuevo, regresamos más o menos por allá de los años 60, Eiji Tsuburaya, el creador de Godzilla, el creador de Godzilla y otro personaje emblemático más de la televisión que del cine, que era Ultraman, ¿no? Creaba ciudades enteras con todo detalle en miniatura, ¿sí? Y se tardaban semanas en reproducir a la ciudad de Tokio en miniatura, todo para que en una toma la destruyera Godzilla, ¿no? Que era un tipo vestido con un traje, con una botarga literalmente, y que pasaba con la cola tomando toma, ¿no? Sí. Y sin embargo era un esfuerzo mayúsculo y monumental, y él personalmente, Tsuburaya personalmente, cuidaba los detalles de cada una de los elementos de la ciudad para hacerlo completamente creíble, ¿no? Entonces ese esfuerzo que ellos hacían por generar un mundo de fantasía que para nosotros al verlo fuera real, ¿sí? En verdad nos permite esa experiencia absolutamente inmersiva del cine. Esa es otra de las particularidades. El cine es completamente inmersivo, al margen de toda la tecnología que tenemos hoy, de imágenes en 3D, sonidos surround, las salas 4D donde ya te llenan de aromas, de sensaciones, aromas, sensaciones, movimientos.
desde el primer momento, cuando tú te sientes a verla en la sala de tu casa, la experiencia del cine siempre es inmersiva. Y eso es algo que otros artes tampoco tienen. Sí, claro. Y algo muy importante es que desde los géneros comienza como esta partecita de la evolución, porque pues la primera parte, pues las primeras películas pues eran silenciadas, o sea, no había sonidos, pues fue creando como esta cierta narrativa, después agregaron como este cierto de canto que son las ya ahora sí cine musicales, empiezan a crear como más esa parte de la evolución más completa ya del cine, porque pues ahorita pues como tú dices, los movimientos nos inmersemos ahora sí ahora sí completamente en el cine a través de ahora sí la actuación, la banda sonora, las proyecciones de color, porque pues obviamente no va a ser lo mismo de blanco negro ahorita que tengamos todo animado, que todo en un cierto color, que pues obviamente estaban como estas películas también que son, o sea, que son como stop motion, así se dice. Stop motion. Sí, Stop motion. que son movimientos uno por uno, hay que leer. Exactamente lo que Cuidado. decíamos. Toma por toma, fotografía por fotografía. Y todo, si se dan cuenta, nos volvemos hasta al inicio. La parte importante es la fotografía, que aquí parte el cine. Fíjate que, por ejemplo, este tema de los géneros, lo que acabas de mencionar respecto de la colorimetría, hay muchas películas que blanco y negro, Sí, que no me gustaría para nada verlas en color. A mí tampoco. Ingram Bergman, casi toda la filmografía de Bergman, el director sueco, está hecha en blanco y negro, casi toda, y ya teniendo tecnología de color. Pero yo no concebiría la cinta, por ejemplo, El Séptimo Sello, una cinta donde la muerte juega al ajedrez con un caballero cruzado. Y para entretenerlo, cuando la muerte viene por él, para entretener a la muerte, la desafía a una partida de ajedrez. Y nos llena de muchas cosas y de muchas preguntas, y entonces en el trayecto que él hace para regresar a su hogar, entretiene a la muerte jugando ajedrez en el camino, ¿sí? El actor Max von Sydow también hace un trabajo genial ahí con esta película. Y es maravilloso todo el mensaje, todo lo que la muerte platica con este hombre, todo lo que tienen que decirse sobre filosofía de la vida, ¿sí? Y realmente eso podría haberlo visto en un libro, pero verlo ahí, no concebiría yo verlo en color. Claro. Porque no necesito la colorimetría para que me dé todo ese mensaje, ¿no? Particularmente cuando el caballero cruzado, que además nunca tiene nombre durante la cinta, sabe que no va a vencer a la muerte, sabe que la muerte no la puede vencer, pero mientras tanto la está entreteniendo hasta que pueda llegar a regresar con su familia, ¿no? Y es un juego de emociones, Sí. y ahí, si digamos, a lo mejor sí nos alude a nuestro intelecto al escuchar todo lo que tiene que decir, pero de nuevo es más emocional. El director japonés Akira Kurosawa también trabaja mucho con el blanco y negro, y tiene sus propias características. Él utiliza mucho la inflexión climática. El clima dentro de la película tiene una importancia fundamental, y hablamos ahí de lo que decíamos hace rato, el lenguaje cinematográfico. El clima tiene mucho que ver con sus películas. Todas las películas, cuando llegan a su clímax, tienen una tormenta desatada. ¿Sí? Emblemático, por supuesto, la película de los 7 samuráis, una película que además ha sido reproducida en infinidad de veces en Estados Unidos. Una cinta emblemática del western norteamericano, que era Los 7 Magníficos, es una copia exacta y precisa de Los 7 Samuráis. Para quienes no han llegado a hacer la comparativa, revisen el western Los 7 Magníficos, la versión de la década de los 70, porque en los años 90 hicieron un
remake y ahí ya le cambiaron muchas cosas, fue como un remake libre. Chéquense la película de la década de los 70, que además tenía un conjunto de actorazos, todos primeros actores. Es una batalla de egos impresionante porque todos eran primeros actores en ese momento. Jules Reiner, Charles Bronson, todos los que estaban así en la cúspide del cine norteamericano están metidos en la película Los Siete Magníficos. Siete vaqueros, un western. Bueno, es una copia exacta. Revisen después Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa e incluso copia los diálogos, así tal cual, copia los diálogos, copia las tomas, parte técnica, copia los encuadres, ¿no? Copia casi todo. Hay un elemento que no pudo copiar, pero eso ya lo platicamos en una sesión así ya más profunda, que tiene que ver precisamente con transculturación, que esa es otra parte que nos trae el cine. El cine lo podemos ver todos, sin importar de dónde venga. Yo estoy hablando de películas de directores suecos, estamos hablando de directores franceses, estamos hablando de norteamericanos, que es lo que tenemos más cerca. Pero el cine lo podemos ver de donde venga. Claro, ¿sí? claro. En ese caso hubo un problema de transculturación que no pudieron pasar Con un personaje. con un personaje en particular, un personaje que es un actor japonés fabuloso que se llama Toshiro Mifune, que hizo una película en México maravillosa, y nadie sabía por el principio que se trataba de un actor japonés, ¿no? Toshiro Mifune siendo un personaje de un indio oaqueño, ¿no? Y hablando en español, además. Una maravilla de actor, pero era el actor fetiche de Akira Kurosawa, ¿sí? Es decir, el actor que jala para todo, el actor que jalaba para todo, porque hace un actor muy polifacético. Y el personaje que hace Toshiro Mifune en Los Siete Samuráis no pudo ser copiado para Los Siete Magníficos por una cuestión cultural, una cuestión de transculturación. Pero bueno, yo no podría ver Los Siete Samuráis tampoco en blanco y negro, ¿no? Y ahí decíamos hablar del lenguaje cinematográfico, la inflexión climática que utiliza con frecuencia Akira Kurosawa. Todas sus películas en el clímax, cuando llegan a la cúspide, hay una tormenta, ¿no? La gran batalla de Los Siete Samuráis se realiza en medio de una tormenta. La película Rapsodia en agosto, una película también del director Kurosawa en la que participa el actor norteamericano que hizo Mujer Bonita, ¿cómo se llama? El que falleció, ¿no? Sí. Sí. Ahorita me acuerdo del nombre. Ahorita buscamos el nombre. Ahorita buscamos el nombre. El actor que hizo Mujer Bonita. Él que por cierto es budista, ¿no? Ajá. También el final de la cinta, que es un tanto surrealista, se da Richard Gere, el actor Richard Gere. El final de la película se da también en condiciones de lluvia, de tormenta, porque es un mensaje, es un lenguaje que usa el director, ¿sí? Los directores van a usar como parte del lenguaje cinematográfico lo que decías, la música, que es sumamente importante, ¿no? La presencia o la ausencia de la música nos puede generar una emoción completamente diferente, y hay directores que utilizan esa posibilidad de crear vacío, esa sensación de vacío, eliminando el sonido de la música, por ejemplo, ¿no? Lo que sucedía en la película 2001 Odisea del Espacio. Es abrumadora la soledad que la cinta nos arroja por lo silenciosa que es, ¿no? Para precisamente aventarnos hacia esa sensación de que están abandonados ahí en el espacio, ¿sí? A merced de una computadora. Y hay muy poca música, pero la música emblemática con la que reconocemos la película es monumental, es poderosísima, ¿no? El Así hablaba Zaratustra de Strauss es poderosísimo, ¿no? Y sin embargo casi no se usa en la cinta, casi no se usa, y tiene esa intención de arrojarnos ese hueco que nos avienta la película, esa sensación de vacío y ese casi, ¡ay, me falta aire!
Siempre. De ese Ay, no, luego se siente aquí gracioso. también, ¿no? No, Ay, sí. no. Y ahorita que dijimos ahorita la palabra nervios, eso es como las emociones se transmiten, o sea, volvemos a lo mismo, que la emoción, o sea, dices vacío, el vacío te genera soledad, te genera como, o sea, luego a muchas personas les genera miedo, estar solos a veces genera miedo, o que si está, digamos, está todo bullicioso en la película o en el cine, todo el sonido y que en un momento se quede silencioso. Es otro, ¿cómo se dice? Emoción, y todo va variando, porque no va a ser lo mismo una película de felicidad a una película que digamos de soledad. Sí, y cuando una cinta puede generar que una secuencia o que un evento dramático se convierta en cómico. Claro. Que es algo, por ejemplo, el humor norteamericano tiende mucho a eso. Sí. Por ejemplo, el humor, y de nuevo vamos a las cuestiones transculturales, el humor británico puede ser muy ácido, Sí. pero el humor norteamericano acude al ridículo, por ejemplo, muy frecuentemente acude al ridículo. Entonces, de pronto lo que podría o lo que tendría que haber sido una condición dramática se vuelve chusca a través del ridículo, a través de lo ridículo. Sí. Se me vienen muchos actores a la mente británicos. Sí, me no vienen sé. varias Por películas. ejemplo, Mr. Bean sería un británico, ¿no? Mr. Bean es británico. Y algo aquí como norteamericano. Pero Adam fíjate, Sandler. Mr. Bean es Adam Sandler. Sí. Mr. Bean es británico y es claramente más fácil que lo ubiquen todos nuestros Espectadores. nuestros espectadores. Sí, Es uno de los cómicos más claros. Todo, él hace todo con absoluta protocolaridad, Sí. sí. todo seriedad, y sin embargo lo transforma en algo absurdo, ¿no? Él juega mucho con el absurdo. Hay por ahí una secuencia, su participación en unos Juegos Olímpicos, donde participa para tocar, junto con la orquesta, para tocar el tema de Vangelis Carros, de la película Carros de Fuego, ¿sí? Donde él lleva el fondo del piano o del teclado. Todo el tiempo está tocando una sola tecla. Es todo lo que tiene que hacer. Y lo hace con una cotidianidad, y todo lo que sucede, eso es lo que tiene Mr. Bean, todo lo que sucede a su alrededor es tan cotidiano, ¿sí? Que se vuelve tremendo, ¿no? Adam Sandler es un actor que también recurre al absurdo, recurre al ridículo, a más en el humor norteamericano, y ahí podemos ver también otra cosa, el tema del encajonar a los actores. Sí. Adam Sandler acaba de demostrar su calidad de actor con una cinta que no llegó a las salas cinematográficas, que está en streaming, una cinta en la que él es prácticamente el único actor, él y un ser que está ahí acompañándolo en una cápsula espacial también por allá, hablando de películas como 2001 decía el espacio, allá en las soledades del universo, y es una película dramática con la que trabaja muy bien Adam Sandler, ¿sí? Y de profundidad filosófica. Él hace una serie de intercambios dialogales con un ser extraterrestre del que no les voy a decir qué es, pero que los puede sorprender cuando la vean, ¿sí? Búsquenla, está en streaming, creo que se puede conseguir en Netflix, ¿sí? A ver si me acuerdo exactamente cómo se llama la película, pero es Adam Sandler, ¿no? Sí. Otro actor encajonado, Jim Carrey, que tiene la particularidad de que Jim Carrey no es actor, es decir, no genera personajes. Todos los personajes que él hace son Jim Carrey, el astronauta. El astronauta, y anótenlo. Ya Véanla. Es Adam Sandler, no es una película cómica. Dispónganse a verla porque los puede sorprender. ¿Sí? Cuidado para los que tienen ciertas fobias, ya no digo más. Jim Carrey, ¿no? que tiene la particularidad de que todo lo que hace es Jim Carrey siempre, ¿no?
tiene una película muy peculiar en la que hace un papel profundamente psicológico. Y en el que cuando lo ves trabajar ahí dices, caramba, cómo han desperdiciado este hombre con películas absurdas. Vale la pena revisar estos capítulos de los actores que vemos a veces como muy comerciales. Como muy comerciales, como muy destacados de una forma, pero no los vemos en otra perspectiva, que dices, ahorita dices Adam Sandler en El astronauta, cómo cambia de lo cómico a algo totalmente diferente, así como dices de Jim Carrey a otra Y no es el único. ¿Cómo se llama el actor que hace la serie de The Office? Él tiene también ahorita otra serie con un giro completamente distinto. El ejemplo emblemático que tenemos de la capacidad actoral de estos personajes es, por supuesto, haber visto... ¿Ray Wilson? No. ¿John Krasinski? Tampoco, ahorita te digo. Pero el ejemplo emblemático que tenemos es haber visto, ahora sí que al papá de Malcolm convertirse en el terrible mafioso de Breaking Bad, ¿no? Y ver cómo un actor es capaz de hacer. Por supuesto que podemos mencionar algunos otros actores que han hecho cosas así impresionantes, que se distinguen de hecho por ser indistinguibles, ¿no? Que cada vez que lo ves en una película no puedes relacionarlo con la anterior, ¿no? Cosas por el estilo. Pero bueno, lo que el actor nos transmite tiene mucho que ver con todo lo que lo rodea y con todo lo que puede tener a su alrededor también, ¿sí? La música, la colorimetría de la cinta. Sí. Bueno, pero me disculpa, ahorita que dices de lo que lo rodea alrededor, es el ambiente que acabas también de decir, el clima, el ambiente, o sea, todo lo que está rodeando, que la colorimetría desde blanco y negro hasta ahora sí, ¿qué más? Y también en el aspecto de modular la voz, porque no va a ser, un actor no va a hablar lo mismo que, o sea, de modular su voz de una película alegre a una película triste. Pero además hay algo más. Tiene un trabajo actoral impresionante, al margen de que la vean por la cinta, también así como cinta palomera, chéquense la película Fragmentado. La película Fragmentado es una película profundamente psicológica, ¿sí? Es parte de una trilogía que tiene que ver con cuestiones de fantasía, donde tienen temas, digamos que la precuela y la secuela tienen que ver con personajes metahumanos, ¿no? Esta película Fragmentado se resuelve hacia esa tendencia porque es parte de esta trilogía, pero la cinta como tal es absolutamente rescatable a nivel psicológico, por ejemplo, y además nos muestra en su protagonista una capacidad actoral impresionante, realizando toda una serie de personajes que, bueno, sin spoilear demasiado, quienes conocen las cintas deben ser que se refiere a un personaje que tiene la personalidad fragmentada. Está basada en un sujeto real que fue uno de los casos de disociación de personalidad más escabrosos del personaje. El sujeto real tenía 23 o 24 personalidades conviviendo dentro de él. Así funciona este personaje de la cinta. Lo interesante es ver al actor siendo capaz de desarrollar a todos estos personajes, a todos estos fragmentos de su mente, a todos estos sujetos que tiene conviviendo dentro de su mente. Y eso es el desarrollo de una capacidad actoral impresionante, porque no cambia de maquillaje, no cambia, o sea, es él mismo, ¿sí? Sí cambia de vestuario, pero
Ni para decir que cambia de peinado, ¿no? Sí cambia de vestuario, pero no hay sobremaquillaje. ¿Sí? No, es el desarrollo del personaje que va teniendo, o sea, va teniendo como esos fragmentos, dices, de esta personalidad que viene la otra, que, o sea, ahorita que dice, yo creo que ya la he visto, pero creo que habéis visto pedacitos, y sí, Fragmentos. ahora sí fragmentos, pero sí, es el desarrollo de ese personaje y cómo el actor lo adaptó a él. Justamente, yo siento que lo que ayuda al personaje a poder desarrollar estas 23 personalidades es que trabaja mucho con su cuerpo, o sea, cuestiones faciales, o sea, ya el cómo fruncir tal vez el ceño en un personaje en especial, pero en una personalidad, a lo mejor el modular el tono, la forma en que habla puede ser sarcástica, ¿no? El desarrollar estas habilidades puede ser que desarrollen varias como formas de interpretar papeles. Y algo que me gusta muchísimo del cine es que se adapta, gracias a la evolución, a diferentes realidades que vemos y las sensibilidades, ¿no? Y eso es algo que me gusta porque a través de esta evolución refleja grandes cambios dentro de la sociedad, la tecnología, cómo es que éstas se van adaptando a lo que vemos hoy en día. Ya ahora las personas lo que buscan en una película es que haya mucha producción, ¿no? Que muchos efectos, que por ejemplo en una película de terror lo más fácil, ¿no? Es que antes con que hubiera un personaje, ¿no? De terror que hiciera ciertas cuestiones, ahorita no, ya necesitan que vuelen libros, que salgan muchísimas cuestiones para generar, pero muchas veces, por eso yo digo, soy un poco crítico, porque si quitamos esto, ¿qué tanto nos quedamos? O sea, la unidad no da miedo, lo demás es puro efecto. Exacto. Y hasta algo muy importante que es, yo siento que ahorita las películas, bueno, yo veo las cintas de terror ahorita, no provocan más como con ahora sí, con los efectos especiales, que es toda esta animación involucrada, que los movimientos, no es el mismo efecto que tienen ahora sí las películas de otras épocas, que antes pues era, como usted decía, el trastorno psicológico, ahora sí el terror psicológico, cómo las personas transformaban y daban ese cierto impacto para generar ese terror hacia la otra persona. Sí, porque dices hoy mucha producción. Yo diría que cada vez las películas tienen menos producción. Sí. Todo lo resuelve el CGI, ¿no? Todo lo resuelves por computadora, todo lo resuelves con una sobreposición. Ese fue uno de los grandes conflictos que tuvo ahorita la huelga de actores y productores en Hollywood. Que dicho sea de paso, como surge un personaje ahí políticamente muy interesante que es Frank Drescher al frente del sindicato de actores y que defendió como gata panza arriba. Para que no se lo ubican, Frank Drescher, personaje central de una serie de televisión cómica de los 80s que se llamaba La Niñera, ¿sí? Y que surgió como un elemento que defendían mucho precisamente el tema de la personalidad de los actores. ¿Por qué? Porque los directivos cinematográficos estaban previendo que una vez que un actor brindaba su imagen y ésta se digitalizaba, entonces el estudio ya era dueño de la imagen digitalizada. Y ahí es donde ellos dijeron, a ver, no, espérate, entonces de repente ya no me vuelves a contratar y ya me voy a quedar sin comer porque todo lo vas a hacer de manera digital, ¿no? O sea, yo soy dueño de mi imagen, incluso mi imagen digitalizada, fue parte de las negociaciones. Entonces, cada vez que tú uses mi imagen, aunque no me mandes a llamar a mí como actor, cada vez que uses mi imagen digitalizada, a mí me tienes que pagar, ¿no? Esa fue parte de la negociación. ¿Y por qué tuvo que darse esto? Precisamente por esto que tú mencionabas. Tal parece que de hecho cada vez hay menos producción. Sí. Todo se hace a través de la computadora, las inteligencias artificiales hoy que lo están resolviendo todo. Tú ves las primeras producciones cinematográficas, regresamos incluso al cine mudo, y una de las primeras películas de cine mudo nos presenta a una imagen de la ciudad de Babilonia,
los tiempos precristianos, ¿no? Estamos hablando de, o sea, no existe el CGI, película muda, estamos hablando de 300, no, 400, no, 1000, 2000, 3000 extras para poder filmar. Se creó en el desierto en el desierto de Las Vegas, se crea una escenografía con monumentos de más de 10 pisos de altura, se fabrican estas estructuras, el director tiene que fabricarse una grúa especial, ¿sí?, para poder mover la cámara de tal manera que pueda mostrar la grandiosidad de la ciudad de Babilonia, ¿sí?, de la Babilonia que él se mandó a construir en mitad del desierto norteamericano. Eso era producción, hijo. Sí. Eso era producción. ¿Sí? Hoy, ¿dónde está la producción? Todo está digitalizado. Todo lo haces en una pantalla verde, Sí. ¿no? Ahora sí todo, pantalla verde, animación, ahora sí. La icónica escena de la carrera de carros de Ben-Hur, ¿sí?, de la película Ben-Hur. Los autos romanos corriendo. Es una carrera que se supone que dura en ese momento, dentro del contexto de la película, dura unas cuantas horas, si acaso, un par de horas, ¿no? Mientras están ahí. La filmación de esta escena, la filmación de la escena duró 3 meses. La filmación de la escena duró 3 meses, ¿sí? Entrenar a los actores para que supieran manejar a los caballos, hacer tomas de distancia, hacer tomas cercanas, hacer los close-ups, ¿sí?, hacer las tomas del público, de la gente, de los que estaban ahí gritando y vitoreando a los gladiadores romanos que estaban corriendo con los caballos, ¿sí? La construcción del estadio también se tuvo que construir y traer toneladas de arena para poder hacer el evento, ¿sí? La construcción de los carros, ¿sí?, duró 3 meses la producción y la toma de la filmación para una secuencia de 10 minutos en el cine, ¿no? Y todo esto para generar una buena experiencia al espectador. Y justo para mencionar lo de la experiencia del espectador, ¿cómo se construye esta experiencia a través de los elementos como el montaje, la música y la actuación? Porque como sabemos, estos elementos son los que generan dentro de la cinematografía todo lo que es esta experiencia cohesiva, que ayudan a incluir como en esta interpretación, el cómo se puede, por ejemplo, generar estas emociones o que el espectador quede inmerso en la historia. Bueno, un punto importante que pues acabamos aquí de mencionar, pues el montaje pues se construye, antes se construía todo un escenario, todo se planteaba, o sea, se tomaban ciertas tomas y ahorita el montaje, si lo vemos, es detrás de una pantalla verde, sí, o puede ser que no va a ser una toma que en la calle, pero ya todo va a ser construido a partir de animación, pantalla verde, y eso es como parte del montaje. Sí. Ahora, parte de la actuación depende mucho cómo el actor se desenvuelve detrás de una pantalla verde a cómo un actor se desenvuelve antes dentro de un ambiente ya más natural, en ese sentido. ¿Y el otro era en la música? Pues puede ser montaje, música y actuación. Ok. Y pues... Sí, de hecho hay actores, por ejemplo, que te dicen, yo no puedo hacer esa escena, yo no tengo nada enfrente, ¿no? Si te dicen, te viene un dragón por ahí donde... No lo veo. ¿Dónde está el dragón? No puedo, ¿sí? No. Sí, claro. Okay. Si hay actores que te lo dicen, eso es un mal actor. O sea, no, lo que pasa es que eso nos está hablando precisamente del tema de lo que decías, de la producción, ¿no? Porque dices, es que ahora hay mucha producción. Al contrario, yo creo que hay muy poca producción, precisamente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué podemos decir que es una buena película? La que logra tocar tus emociones, efectivamente, y cuando en su construcción, cuando se hace el montaje toma por toma, acotación, en un principio las películas se filmaban cronológicamente, tal y como estaba el guión.
Hoy no, hoy tenemos todo el guión y puedo filmar primero al final, luego en medio, luego aquí, luego allá, y al final las ensamblo y las armo. Bueno, es lo de menos. Muchos así trabajamos hasta la tesis, ¿verdad? Primero al final, después de acá. Sí. Pero bueno, el tema es que cuando logra tocar tu emoción, cuando está construida para tocar tu emoción, y eso es una de las cosas que por infortunio el cine comercial está perdiendo. Al cine ya no le interesa realmente despertar una emoción, sino despertar si acaso una adicción. Se piensa en la construcción de una película como un logro comercial, ¿sí? Y no quiere decir que tengamos que estar haciendo películas, digamos, de catálogo, que tengamos que estar haciendo películas de concurso, ¿no? Que tengamos que estar haciendo películas para ser premiadas, que además tampoco confío mucho en los premios, ¿no? Ya sabemos que los Óscares están muy desacreditados, que preferimos recurrir a ver qué nos dicen los Osos de Oro, qué nos dicen la Berlinale, que nos dice los premios en Italia, qué nos dicen los premios en Inglaterra, qué nos dicen los BAFTA. Entonces, cuando la cinta no está construida para tocar tu emoción, deja de ser cine auténtico, ¿no? Para convertirse solo en un producto comercial. La música, la paleta de colores, la iluminación, los encuadres, las tomas que nos van a hacer, tendrían que estar dirigidas a generar una emoción legítima, ¿no? El cine de superhéroes, por ejemplo, tiene lo suyo, y ay, qué bonito es ir a ver a Superman volar y a ver y hacer, y hasta eso ahorita está sumamente criticado por las formas y por los caminos que está tomando, ¿no? El tema, hace rato fuera de cámara hicimos el comentario sobre la cinta del Joker, ¿no? Hoy el Joker 2 que está tratando de conjuntar, que pudiera alguien pensar que intentó conjuntar la parte musical inclusive, cosas que pudieran haber parecido muy interesantes. Hay una reseña cinematográfica de una revista muy prestigiada de cine que en este momento está diciendo que podría haber sido realizada como una mala película de manera deliberada por conflictos internos a nivel económico y de poder dentro entre los directivos, dentro de las empresas que estaban involucradas, lo cual sería sumamente lastimoso que fuera cierto. Sobre todo considerando, por ejemplo, que la primera película que hizo Joaquín Phoenix sobre el Joker fue considerada una obra maestra. ¿Por qué? Porque de hecho se salió del contexto del cine comercial. Además de que al margen de que estaba tomando ciertos elementos ahí, se salió del contexto del cine comercial. Parecía que estábamos viendo, en efecto, una película a lo mejor con rasgos del surrealismo de los años 70 inclusive, ¿sí? Entonces, otras películas premiadas y que sin embargo no han sido tan grandes éxitos en taquilla, podemos hablar de La Ballena, ¿no? Una cinta que aborda sensaciones, necesidades psicoemocionales, no solo de los personajes, no son necesidades psicoemocionales creadas solo para el personaje. De pronto son necesidades psicoemocionales con las que se identifica una gran cantidad de espectadores, no porque sean obesos, no porque estén abandonados, no, sino por todo el conjunto, de hecho, ¿sí? La anécdota que toma la película, cuando más allá de la anécdota consigue tocar tu necesidad psíquica, ¿sí? Esa cinta es realmente cine de creación y es realmente cuando el cine puede llamarse arte. Sí, yo también considero que otra parte del cine que se considera arte es cuando los directores o las personas que están encargadas de una producción
logran investigar bien el contexto. Y uno de los claros ejemplos, que espero no estar erróneo, es Coco. O sea, Coco de Pixar y Disney, cuando trabajan, o sea, investigaron, vinieron aquí a México para ver cómo se desenvolvía la cultura, qué significaba, qué proceso llevaba. Y entonces cuando esta producción la llevan y nosotros como mexicanos vemos la producción, es como de, sí se cumple. O sea, viene lo de los alebrijes, el camino de los pétalos de la flor de cempasúchil, que aquí es como muy emblemático de que el olor atrae a los muertos, cómo es que los muertos se llevan las ofrendas, cómo es destacan mucho la importancia de la fotografía dentro del altar, que si no traes tu foto, que si no está la foto en el altar no pasas, y cómo es esto, ¿no? Los alebrijes, cómo te pueden ayudar a hacer la guía en tu camino. Y esto, fíjense que era una película que yo no quería ver, porque me daba miedo una parte, que fueran a hacer un mal trabajo dentro de esta gran tradición mexicana, y que aparte a mí no me gusta mucho Disney, no es algo que a mí que yo sea que consuma, o sea, la verdad no consumo ese tipo de cine, yo me voy más hacia el género de terror. Pero una vez que yo llegué, o sea, era llorar tras llorar en varias escenas. Y algo que también me gustó mucho de esa película, aparte de que lograban profundizar, era la música. Cómo es que la melodía desde La Llorona, o sea, todo esto, cómo es que llevaba la música, las voces, se eligieron buenas voces, llegaron a ser una revolución muy buena dentro del cine. Mira, y hay un aspecto importante es que se basaron tanto que hasta recrearon escenas o sea, de lugares aquí, o sea, aquí desde un pueblito así, o sea, mágico, desde la abuelita. Como el panteón, ¿no? Todas esas tradiciones, todo. Ah, sí, la abuelita basada en hecho, sí. Todo eso, pero sí, y es como una parte de tradición, pero ahorita que dices de de adaptaciones, también estaba como esta parte de adaptaciones de películas que están igual animadas, que les está pasando igual a live, que sean personas reales, y hay varias personas que les dicen pues que no me gustan, que aquí viene la parte que pues está La Sirenita, que a varias personas no les gustó la nueva versión de La Sirenita, pero pues ahora sí vienen como varios temas socioculturales hoy en día, porque se vienen como estos choques y dice, ok, me mostraste antes una sirenita, pero ahorita es otra. Y es como de, para mí, o sea, a mí sí me gusta como más que nada, ahora sí, los géneros que vienen siendo más de fantasía, romántica, que en este caso viene siendo Disney, Pixar, todo eso. Pero sí, son como todas esas partes de adaptación. ¿Cómo puedes adaptar una película para el público de hoy en día? Sí. Porque ahorita que era un aspecto importante, dijo, hoy la quieren más comercializar una película que entrar dentro del cine, que se vea esa identidad visual del cine, de una película, de una cinta, ¿qué es lo que se maneja? La parte complicada de esto es precisamente cuando tratamos de forzar esa identidad, ¿no? Que es lo que está empezando a suceder y que no se está, o sea, el cine puede reproducir, no tiene por qué forzar o por qué generar o por qué crear. Claro. Cuando estamos hablando de esta identidad además sociocultural que el cine pretende retratar, eso tendría que ser lo importante. ¿Qué es lo que puedes retratar al respecto? Y retrátalo dentro de su contexto. Pero si tú lo descontextualizas o tratas de recrear en el sentido de volver a crear, de volver a fabricar lo que ya estaba hecho, ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido el proceso de adaptación, porque no estás adaptando, estás forzando una situación, una condición sociocultural que además de hecho puede ser inexistente, ¿sí? Se trataría en última instancia de tomar elementos que sí son consistentes y no buscar que encuadren o que encajen en aras de nuevo de convertirlo en un producto rentable.
la cinta, una película, va a ser rentable por sí misma en el momento en el que realmente esté tocando fibras de sensibilidad emocional, fibras de sensibilidad psíquica, fibras de sensibilidad sociocultural, ¿sí? No necesitas forzarlo, no necesitas meterlo con cuña para decir, ahora vamos a hacerlo así para que no se ofenda este sector o para favorecer a este sector, porque entonces esa artificialidad con la que lo estás haciendo precisamente es la que no va a permitirte que funcione. ¿Por qué? Volvemos a la cita de Bergman. No estás dejando que el cine vaya directo a la emoción. Lo estás intelectualizando, lo estás razonando, lo estás sobrerazonando de hecho, y entonces se convierte en algo tan forzado que dejó de ser cine. Ya, dejó de ser cine. Y algo muy importante ahorita que mencionaba la identidad, me surge otra pregunta, que tiene que ver con más la construcción visual, no algo más técnico, que vendría siendo de qué manera la identidad visual de una película, incluyendo, por ejemplo, el logotipo, en las cuestiones de la publicidad, la paleta de colores impacta, en la percepción del público y cómo su conexión emocional se basa con esta historia. Porque sabemos claramente que dentro del cine también hay marketing, también hay esta proyección y percepción de la imagen dentro de la película, ¿no? Sí. Muchos elementos, desde el logotipo, la paleta de colores. Además, ¿sabes cuál es el problema? Que hoy lo están, precisamente es parte de lo que estamos hablando, hoy lo están haciendo al revés. Sí. Tú crees, o sea, el logotipo, el marketing de la película es lo último que vas a generar. Lo último que vas a hacer, cuando la película está creada, cuando tienes el producto, entonces sabes lo que puedes dar y sabes qué puedes hacer con él. Entonces vas a poder crear un eslogan, vas a poder crear un logotipo, vas a poder crear la imagen de publicidad para no spoilear además, sí. Pero ahora lo están haciendo al revés. O sea, dices, vamos a hacer sobre esto y aquí vamos a hacer una película. Sí. Y ya no funciona. ¿Sí? Precisamente, o sea, es lo último que es cuando tú escribes una novela, ¿sí? No es el título lo primero que pones, ¿sí? Tú vas desarrollando la creatividad y vas generando la historia va surgiendo conforme a las necesidades creativas del escritor y entonces, al final, dices, bueno, ¿y esto cómo se va a llamar? Claro, primero desarrollas las ideas, creas todo el guión, creas todo, o sea, todo el ambiente, y hasta el último está esta parte de crear, que es el logotipo, porque pues normalmente ahorita vemos como están estos carteles que nos plasman la publicidad, sí. Pero luego ves la película y dices, esto no venía del cartel. Sí, no tiene no tiene sentido. Precisamente, por ejemplo, esta onda del cine de superhéroes lo tiene muy arraigado. Van a hablarte de esto, van a hacer una película de este superhéroe. La cosa es que ya le cambiaron 23 veces el uniforme, ya cambiaron de hecho 14 veces de actor porque todavía no estaban listos los castings. Es más, la historia ya cambió también de ruta, ya no sabemos ni por dónde va, ni si está basada en un cómic, en una novela gráfica o en otra cosa, ¿no? O es una idea fumada del director, que es lo que está sucediendo hasta ahora. Entonces, no, de hecho, ese marketing del que estás hablando es lo último que haces en la película, ¿sí? Lo que te impacta, lo que te llena, lo que te puede llenar visualmente en una película está ahí en la pantalla. Sí. ¿Ustedes conocieron la historia de Pi? ¿De Pi? Sí, es una película hindú. Creo que no. Es una película hindú. Pero llegó aquí a los cines, llegó a México. La historia de Pi. Y es una belleza visualmente. Tiene unas imágenes y la historia es una película de tipo voyage, ¿no? Es del tipo de un viaje, ¿sí? Y la cinta tiene unas imágenes tan impresionantes. No es el clásico cine hindú con bailarines y todo, y efectos estilo Quentin Tarantino, pero al cuadruplicado, no. Es una película de una belleza estética impresionante. Y una de las imágenes, y fíjense cómo hablábamos de lo poderoso que puede ser el vacío. Una de las imágenes más impresionantes de la película es en el viaje de Pi. El pobre sujeto está abandonado en un barquito en medio de la pantalla oscura en el mar, y por debajo de él pasa una ballena azul.
impresionante. O sea, que es la que te llena toda la pantalla y ves lo mínimo del pequeño. Una cosa increíble. Esas escenas de vacío, una película francesa del director Luc Besson, se llama Azul Profundo, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, se pronuncia muy parecido en inglés que en francés. La protagoniza el actor Jean Reno, que por cierto no es francés, es belga, aunque mucha gente cree que es francés. Habla de unos buceadores de buceo libre, es decir, no usan traje de buzo, se sumergen en la profundidad del mar sin trajes de buzo y hasta donde alcanzan lo más profundo y lo mayor tiempo posible. La imagen del buzo bajando en el azul profundo del mar, donde no hay absolutamente nada, donde no hay peces porque no están cerca de zonas coralíferas, están en alta mar, así solito en medio de la pantalla, bajando por una guía que lo lleva hasta lo más profundo que puede llegar, y llega hasta el final de la línea, de la guía, de nuevo en medio de la pantalla completamente azul del mar donde no hay nada, y en ese momento el buzo se suelta de la línea y queda en el desamparo, ya no tiene nada que lo ate a la superficie. Y son imágenes que sí tienen un pequeño toque musical, pero es apenas una nota suave de música que está ahí en el fondo, que no sabes si realmente es música o es algún tipo de sonido que podrías estar escuchando en el agua, ¿no? Entonces, ese tipo de inflexión y ese tipo de imagen que después te va a transmitir el marketing, si tú quieres, ¿no? Lo que decíamos, el color, la proporción, ¿sí? Pero no necesita estar lleno de colores, ni lleno de simbolismos, ni lleno de estímulos. Los mínimos estímulos que alcanzan a tocar tus más profundas emociones. Claro. Hay una frase que siempre me gusta decir, de que es menos es más. Y da como ese parteaguas para entrar con el público, dirían, para los logos, todo eso dirías, muchos quieren tener sus logos que todos los colores, que el arcoíris ahí planteado, dicen no, menos es más, con un solamente color o dos. Justamente eso que dices, o sea, para eso existe esta paleta de color y los colores fríos y cálidos, ¿no? Muchas veces, y me recuerdo ahorita que dijiste lo de stop motion hace ratito, la película del extraño mundo de Jack, recuerdo muy bien como los colores muy, muy claros, porque son colores oscuros, morados, estos colores fríos, ¿no? Azules, y toda la película nos lleva a eso, excepto cuando ya llegan a la época navideña, que ya es como más verde, rojos, como algo más navideño, ¿no? Otra época. Y eso me gusta porque sirve como un tipo refuerzo, ¿no? Que un color, cada color tiene un significado, cada color significa algo en especial de manera tanto psicológica como incluso ya de manera técnica, y cómo es que estos colores refuerzan esta idea. Por eso es que muchas marcas hoy en día destacan mucho sus colores, porque el marketing así se ve, ¿no? O sea, queremos destacar tal emoción, pues te recomiendo tales colores, y eso es lo que ayuda a desenvolver, por ejemplo, estos logos o estas publicidades. Y justamente yo creo que muchas veces el cine, eso es lo que deja, ¿no? Quieren llenar tanto la pantalla con tantos efectos que se pierde todo esto, y justamente ahí es donde podemos dejar como todo esto al lado, y el espectador se puede llegar a confundir, ¿no? Primero es saber su significado, buscar la historia, narrarla, desarrollarla, y después te partes hacia el lado de esa parte del marketing, que es como desarrollar el cartel, que el logo, que esto, que aquello. Sí. Porque a veces queremos partir, ahora sí como dice,
partimos de ahora sí del final y después nos vamos al principio. Pero en sí es siempre desarrollando, planteando la idea y ya nos vamos con lo que nos vamos a mostrar hacia el público y con lo que se van a quedar ellos, que es en sí, pues ese saborcito de cine, Sí. para que ellos lo experimenten, lo sienten, lo vivan, todo. Claro. Mira, vamos a cerrar entonces con la idea precisamente de que nos demos la oportunidad de ver cine como cine. Sí. ¿Sí? Vamos a ver cine a partir de nuestras emociones. El cine va a buscar tus emociones, el buen cine va a buscar tus emociones. De alguna manera el mal cine también, ¿sí? Entonces vamos a darnos chance de ver cine y emocionarnos con el cine, ¿sí? Vamos a darnos el permiso de ver el cine, de sentir el cine, ¿sí? De darnos la oportunidad de que nuestro intelecto lo trabaje después, ¿sí? De que el cine nos emocione, de que el cine nos haga llorar, de que el cine nos dé miedo, ¿sí? A veces nos protegemos, por ejemplo, el género de terror, y es muy fácil. ¿Cómo me protejo? Me voy a burlar del personaje. de la escena. Y además voy a hacerme a la idea de que eso no es cierto, es un actor, ¿no? Y es una fantasía. Yo ahorita que dices eso, luego yo me pongo a pensar, para que no me dé miedo, me voy a imaginar que hay mucha gente alrededor, así, para que no me pase nada. Está basado en hechos reales. Sí, al final basado en hechos reales. Sí, claro. Entonces, vamos a darle la oportunidad al cine de que nos emocione. Claro. Nada más. Sí, porque es más bonito darle como esa parte de emoción. Sí. Porque hasta luego tú solito ya en tu casa buscas hasta la música o los sonidos que estuvieron, porque ese es el impacto que tuvo en ti. Claro, el cine es inmersivo. Uh-huh. Vamos a meternos en el cine. Así, adentrarnos, dar un clavado en el cine. Y hablando de clavados, y si nos echamos un clavado detrás de cámaras, ¿qué tal? ¿Cómo estás, licenciada Felisa? No sé si nos puedes decir si hay algún comentario, pregunta, saludo. Sí, claro, buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes también. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, principalmente saludos de Patricia Filobello Mendoza. Buenas tardes a todos, saludos, excelente tema y muy interesante. Muchas felicidades a los tres y al instituto. Un abrazo a la directora Yolanda. También Sonia Hernández, saludos a todos, muy buen tema. Luis Ángel Ceja Rodríguez, excelente aportación, felicidades. Rex Melgar, excelente participación por parte de todos, muchísimas felicidades. Alice, una muy buena charla. Pedro Alejandro, saludos a todos, muy interesante todo esto que se está comentando. Y una preguntita por acá. ¿Consideran que el cine, las películas, han ayudado a desmitificar el papel del psicólogo y a disminuir el estigma de los trastornos mentales? Mira, hay películas que tienen muy buen fondo psicológico, que están muy bien trabajadas y bien sustentadas psicológicamente, y que curiosamente, algunas se han convertido, digamos, en cine de culto hoy en día, pero otras no tanto, y algunas de ellas, por ejemplo, han sido trabajadas muy bien con actores muy comerciales. Ezra Miller, el actor que hoy personifica a The Flash en la película de la Liga de la Justicia, tiene una película muy interesante que se llama Tenemos que hablar de Kevin. La hace cuando él era muy joven, personifica a un auténtico psicópata de adolescente, ¿sí? Y hace un trabajo actoral extraordinario en esa película, lo que nos hace ver como el que hoy tenga cine comercial para ganar dinero no demerita su capacidad actoral. Chéquense la película Tenemos que hablar de Kevin, les va a dar miedo verla, ¿sí? Les va a dar miedo lo que es capaz de hacer el personaje de Ezra Miller, y es una película que es psicológicamente correcta.
Yo me preocuparía más que por la estigmatización de la psicología o del papel del psicólogo, por su romantización, que esa es parte del verdadero problema y que nos desvía de la realidad psicológica tanto de pacientes como de trabajo en psicología, ¿sí? La romantización de los problemas psicológicos, convertirlos en el centro de una cinta para permitirnos licencias cinematográficas que la hagan más bonita, más interesante, más impactante, y que nos llenan de errores y que nos llenan de ideas equívocas de lo que son los problemas de salud mental y de lo que es el trabajo de un auténtico psicólogo. Entonces, de repente, los psicólogos que nos muestran en el cine son gente que te llevan a hacer regresiones a tus vidas pasadas y que son una especie de brujos que todo lo adivinan y que todo lo saben, o que son capaces de meterse a tu mente y empezar a dialogar con tu yo interno y pelearse con él. O sea, no es por ahí, o sea, no nos están dando realmente una visión de lo que puede ser además una cuestión de salud mental efectiva. Se crean muchos personajes, sobre todo a partir de los psicópatas, ¿no? y nos llevan a los extremos. Muchos son psicológicamente correctos, ¿sí? El trabajo que se hace en Fragmentado está bien hecho, tienen buenas cosas, ¿sí? Pero nos quedamos de pronto con los estereotipos o con los arquetipos que nos han generado algunas películas, como por ejemplo, todo el mundo piensa a partir de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, todo el mundo piensa que todos los enfermos mentales son asesinos seriales, ¿sí? Y que todos los psicópatas, todos los psicóticos pueden ser psicópatas. Que hay una diferencia entre el psicópata y el psicótico, es decir, el que tiene una enfermedad psíquica. Sí podemos encontrar cintas que son psicológicamente correctas y que pueden ser muy violentas, muy impactantes, muy brutales. American Psycho, que protagoniza, de hecho es la película que lanza al estrellato a Christian Bale, no es uno de nuestros Batman recientes, siempre hablando de películas de superhéroes. Bueno, Christian Bale surge, digamos, al ojo de los directores de cine con la película American Psycho, Psicópata Americano, y hace un muy buen trabajo, y la película está bien asesorada psicológicamente. Pero nos vamos a encontrar con otras que tienen errores psicológicos a pesar de ser muy impactantes, ¿no? Que se permiten una serie de cosas que donde la importancia es, o lo central es, por supuesto, que el guión salga muy bien. Entonces, de repente, El coleccionista de huesos o la película esta que hace sobre los 7 pecados capitales, ¿no? Este asesino que va matando por los 7 pecados capitales, son muy impactantes, parecen muy convincentes, pero tienen muchos errores psicológicos en realidad, ¿sí? Y entonces nos quedamos con esas ideas y nos generan un paradigma que después nos es muy difícil de revertir en la gente, ¿sí? Y en cambio, películas que pueden estar, como decíamos, basadas en hechos reales, ¿no? Véanse Una mente brillante. Vean la película Una mente brillante, está basada en un hecho real, están hablando de la protagoniza Russell Crowe, y está basada en la vida de un premio Nobel de matemáticas que era esquizofrénico y que pudo convivir con su esquizofrenia y ser funcional, ¿sí? Y ser funcional, y convivía con la gente real y convivía con sus alucinaciones esquizofrénicas. Y de manera real, cuando llegaba a una convención y cuando llegaba a un evento y alguien se le acercaba a saludarlo, tenía que preguntarle a la persona que le acompañaba si era real. O sea, ¿es una persona real o solo la estoy viendo yo? Sí, es una persona real, y entonces entablaba conversación, ¿sí? Pero de la misma manera él se generaba alucinaciones y sabía cómo convivir con ellas.
vean Una mente brillante, y es un caso real. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de desmitificar. El cine es fantasía. Eso tenemos también que tenerlo muy claro. El cine en general es fantasía, ¿sí? Cualquier cosa que nos plantea el cine como verdadera es conveniente investigarla en una fuente fidedigna, no en TikTok, no en Wikipedia, en una fuente fidedigna, en una fuente científica, para corroborar que efectivamente, ¿sí?, tiene fundamentos científicos. Puede haber películas muy bien asesoradas. ¿Cómo se llama esta película de dibujos animados también? Intensamente es una película debidamente asesorada, ¿sí?, por uno de los mejores psicólogos en materia de psicología emocional que en el mundo, que muchos hemos estudiado con sus libros. Por eso se eligieron estos 5 personajes específicamente. Entonces, está bien asesorada, pero no deja de ser una fantasía, ¿no? Claro. Y no nos llenemos de clichés y de improntas personales de la cinta. La cinta nos está diciendo y nos está enviando el mensaje de lo que el director nos quiso decir, ¿sí? Pero más aún, nos está enviando otro mensaje que es el que nosotros estamos dispuestos a recibir. Lo que tú ves en la película tiene mucho de lo que tú llevas dentro. Mucho cuidado con cómo criticas una película, cómo criticas el cine que estás viendo, porque mucho de lo que tú estás entendiendo ahí tiene que ver contigo, con lo que tú llevas dentro, más allá del mensaje que te quiso enviar el director, ¿sí? ¿Por qué? Porque la película está aludiendo directo a tus emociones y a tu condición psíquica. No te balcones cuando criticando una película de primera intención, porque muy probablemente lo que está aflorando es lo que tú tienes dentro, no lo que venía en la película. Claro, lo que dices, a veces sentimos de que no nos gusta, pero no nos checamos a nosotros. Lo que decimos en psicología, lo que te choca, te checa. Entonces, eso que tanto te movió ahí cuando viste la película, revísalo en tu ser, revísalo contigo, porque no venía en la película, estaba en ti. No, ya solo por último, por parte de la directora Yolanda Rodríguez, excelente exposición de todos. Y bueno, igual comentarles que pueden, aún después de que haya terminado el live, seguir comentando alguna duda, alguna reflexión acerca del tema, de alguna vivencia personal, adelante. Y los invitamos también a que compartan el video para que pueda llegar a más personas. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Y qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Y así que nos pasamos de largo. Pues prácticamente la última pregunta que íbamos a exponer aquí era una parecida a la que nos expuso el público, que es ¿cómo influyen las representaciones cinematográficas en la salud mental de la percepción pública y el estigma asociado a los trastornos psicológicos? Creo que ya lo manejamos. Sí. Entonces, creo que es justo lo que acabamos de manejar curiosamente. ¿algo para cerrar? Creo que lo que dijimos hace un rato, dense permiso de ver cine desde la emoción, ¿sí? Dense permiso de disfrutar el cine desde la emoción, y ya después, si quieren, lo analizamos aquí. Claro, siempre disfruten, ricamente un cine con todo lo que ustedes quieran, pero disfrútenlo, clávense la película en cualquier cinta que ustedes quieran, y después ya la analizan con gustito, ya dicen, y ya después se checan, es lo que estábamos comentando. Y bueno, pero sí, muchísimas gracias también por estar aquí, y pues gracias a ambos. Gracias. Igual, pues, recordarles que las películas muchas veces no solo quieren educar, porque muchas veces eso creen, me quiere dar tal enseñanza. No, porque prácticamente, como se mencionaban, muchas veces no están bien informadas, no están bien investigadas, y los temas que se están plasmando, ya sea, por ejemplo, en temas muy fuertes, como puede ser alguna cuestión psicológica, alguna cuestión de adicciones, a lo mejor y no están bien documentadas, y la gente se lleva esa idea a casa, y muchas veces por eso creen que
que si eso lo están pasando, creen que incluso hasta ya tienen ese padecimiento o alguna cuestión similar que lo hacen de manera estereotipada. Entonces, pues qué mejor que disfrutar una buena película con la mejor compañía y pues incluso hasta con épocas, ¿no? Que muchas veces es como destinamos una época en especial a ver cierto tipo de cine en algún tipo de género. Y pues bueno, gracias por habernos acompañado a este episodio más del Café Psicológico Juvenil. Agradecemos nuevamente a nuestro equipo de trabajo y a todos nuestros invitados, al Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano, por su constante trabajo para el fortalecimiento de la salud mental. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, Carlos Filobello, y fue un gusto el poder estar de nuevo con ustedes compartiendo un tema más. Recuerden que esta es nuestra tercera temporada, esperemos nuevos temas emocionantes con nuevos invitados y nos vemos pronto a un nuevo capítulo del Café Psicológico Juvenil, donde estará a cargo nuestra conductora Felisa. Recuerda que tú tienes el pincel para crearte. Nos vemos.